Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la Redacción Abierta en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para informarles, para opinarles sobre los asuntos que componen la actualidad. Bueno, todo eso lo vamos a hacer porque así queremos que sea, con dos principios para nosotros inquebrantables: la valentía y el rigor. Y a la vez, pues presumiendo, si me dejan y me perdonan, la inmodestia de un ambiente, el que reina en esta casa, que es el ambiente de la libertad. Nosotros no queremos gente que venga a contarnos el argumentario de nadie, eso que lo cuenten en otros sitios. Aquí que vengan a defender lo que opinan sobre lo que les propongamos que tengan que opinar. Eso sí que ilustra sus propias posiciones en el mismo ambiente que es el de las libertades, el que no van a encontrar en ninguna de las telepedros. Bueno, empezamos hoy el programa hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí a mi lado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Bueno, viene usted con todos los... Pues traigo el top venta, con dos novedades. Bueno, la novedad estrella, que es el guante. El guante que es lo que digamos que es lo que nos ha iniciado en todo este tema de artrosis, con esos estudios a través de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, algo que afecta a muchísimas personas, que además en el caso de la mujer, como es verdad que también es un tema estético, psicológico, que ves que tus dedos se van torciendo y eso, pues bueno, pues no gusta, ¿no? Entonces, guantes 20 minutitos, ya sabemos que lo colocamos dos veces al día, que es lo conveniente, y ese masaje, vibración, calor y ondas pulsantes para tener pues esa artrosis controlada en cuanto a dolor. Luego, evidentemente, seguimos con este cinturón, esos dolores lumbares, esos dolores dorsales, que también hay tantísimo, y que con este cinturón, que tiene infrarrojo, masaje, vibración y calor, pues también vamos a conseguir aliviar esos dolores. Una novedad en cuanto a la rodillera. La rodillera, hemos hablado siempre de masaje, vibración, calor y infrarrojo, y ahora le hemos añadido la presoterapia. La presoterapia, que es esa técnica terapéutica que consiste que a través de presión, de que vas presionando y soltando, consigues que la circulación vaya mucho mejor. Entonces, aquí ya tenemos, que esto también recomiendo mucho para aquellas personas, ya no es un tema de artrosis, sino también deportistas, gente que bueno, presión, ¿no? Claro, es algo que viene muy bien para esos dolores de rodillas, esas lesiones de rodillas. Y bueno, y la gran novedad es este aparato que es para la zona cervical. Se llama el láser cervical. Este además tiene 6 tipos de tratamiento, Xavier. Fíjate que estamos hablando el infrarrojo, estamos hablando de una novedad que es el TENS, que es la electroestimulación. Estamos hablando también de la magnetoterapia, que se utiliza mucho en lesiones de fisioterapia, musculares, tal. Estamos hablando también de ese masaje, vibración, y estamos hablando también de la moxobustión, que lo digo así de rápido porque, o sea, lo digo así, es complejo, pero es una técnica que se utiliza mucho en la medicina china, tradicional china, en la acupuntura, porque es una planta que lo que se hace es a través de esa planta se hace un material que es el mismo que tienen las agujas que te hacen y que además va específicamente a aquellos lugares junto con el calor que más afecta. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Fíjense que es sencillo, porque es simplemente colocarlo aquí, fíjate qué cómodo, y ya tenemos un mandito para no tener que estar buscando, y con este mando tenemos las hasta 14 intensidades y tenemos los 7 tratamientos, con lo cual le damos y vamos a tener estos tratamientos, más intensidad, menos intensidad, más calor, menos calor, pero lo más importante es que dolores de cabeza, migraña, dolores cervicales por tensiones, y ya no estamos hablando solamente de artrosis, sino estamos hablando de muchas más cosas. Así que, novedad, qué cómodo, qué agradable. Podemos estar viendo perfectamente Redacción Abierta y estar con nuestro collarín puesto, y vamos a conseguir también que ese dolor, que es muy desagradable, que ese dolor cervical, pues remita. Así que, nueva novedad. Adolfo, ventajas para los telespectadores. Bueno, pues ahora sí que sí. Si ya tenéis alguno de los productos, pues os vamos a hacer un descuentazo en el nuevo. ¿Qué no? Pues bueno, llamarnos, lo que más importante es que nos llaméis para que nos contéis exactamente dónde tenéis, pues recordar que teníamos el del hombro, recordar que teníamos también el de los juanetes, etcétera. Llamadnos. Buen descuento, espectadores del Toro Televisión, de Redacción Abierta, 900-730-122. Puedes llamar ahora, no os vamos a coger la llamada, pero queda registrada, 900-730-122. Pues muchas gracias, Adolfo, por esta visita y por traernos a
A la nueva criatura. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos hablando de salud, luego hablaremos de trenes, pero ahora vamos a hablar de salud y de unas jornadas que han tenido lugar en la Fundación Areces. Allí ha estado Alba Sánchez y Alba Sánchez nos va a contar las conclusiones de los expertos en genética clínica que han hablado del futuro de esa especialidad de la genética en la medicina en España. Si el ADN es el libro de instrucciones del cuerpo humano, estaríamos en algo así como una especie de taller de reparación del futuro. Y es que expertos en medicina genética y clínica se reúnen aquí para hablarnos de algo que ya no forma parte de la ciencia ficción, la genética cambiando vidas, porque la medicina del futuro ya no se escribe con recetas, se escribe con los genes y nosotros queremos saber cuáles son. La Fundación Ramón Areces acoge la jornada Situación y Perspectiva de la Genética Clínica en España en un encuentro que reúne a expertos para analizar el presente y los retos de una especialidad clave en la medicina actual. En nuestro país hay una gran actividad científica de altísima calidad con muchísimos profesionales implicados. Tenemos unas generaciones jóvenes muy ambiciosas en este sentido, con muchas ganas de trabajar. Entender la genética es una pista decisiva del presente y del futuro. Es estarse haciendo preguntas e intentar responderlas. Porque somos la mitad genes y la mitad ambiente. Permite aproximarse a problemas que tienen algunas personas que necesitan soluciones urgentes. Entenderla es la base de la medicina personalizada, es la base de los nuevos tratamientos, es la base de la predicción y de la prevención de las enfermedades. Con ella va el futuro de nuestra salud. Sin embargo, en España existe una realidad que plantea diferencias entre la equidad y el reparto de recursos. Pero una vez que ya una persona nace con una enfermedad rara de base genética, sin lugar a dudas, el hecho de nacer en un lugar o en otro todavía sigue marcando una diferencia. La financiación, necesitamos algo más de dinero, eso está claro, pero nada más. El acceso a los circuitos sanitarios, a los recursos que tenemos, todavía necesita cambios para que sea realmente equitativo. La necesidad de una mejor integración y de un mayor reconocimiento consolida un reto para el país. Todos los sectores tendrán que adaptarse, eso está claro. Pero también es verdad que tradicionalmente, y eso se ha visto, el primero que se adapta es la ciencia, luego es la sociedad la que discute y se termina adaptando, y por último es la legislación. Siempre van detrás. Un debate que va más allá. Una cosa que aprendí, sobre todo de ver, de entender el ADN desde el punto de vista evolutivo, es que muerte y enfermedad son consustanciales a la vida. Sin muerte y sin enfermedad no habría vida. Esto hay que entenderlo y aceptarlo. Luchar para que tengamos una vida lo máximo posible y lo mejor posible. Pero entender que muerte y enfermedad son consustanciales al diseño de la vida es lo que más me enseñó la genética, creo yo. Y pone sobre la mesa una cuestión central, la traducción de los avances y la comprensión sobre lo importante que es tener un sistema de salud preciso, preventivo y eficaz. Bueno, pues ahora sí, entramos de hocicos de frente y por derecho en el asunto de la tragedia de Adamuz. Lo primero, el recuento. Aunque tengan ustedes la sensación de que el que recuenta los fallecimientos usa un ábaco, parece que no es así, aunque yo tengo mis dudas, sinceramente. No se puede hacer peor. Un congreso de tontos españoles del siglo, probablemente diera más coeficiente intelectual que muchos de los que están manejando la situación. ¿Por qué les digo esto? Pues hombre, les tengo que contar que el número de fallecidos asciende a 42, al mismo tiempo que las denuncias por desaparición son 43. En buena lógica, pues falta un desaparecido, tan solo un desaparecido. Claro, esto se lo oyen contar a Marlaska y alucinan, porque no se entiende nada. No se entiende nada. Esto un sargento de la Guardia Civil de cualquier puesto de España lo hubiera contado muchísimo mejor. Bueno, dicho esto, la otra mamarrachada de los gestores de lo público, porque eso es nuestro, ¿saben? No es de Adif, es de España. Bueno, pues la otra mamarrachada es ante el miedo, el pavor de las que no habrá en las vías de los trenes de alta seguridad, de alta velocidad en España. Que, bueno, los maquinistas de la línea Madrid-Barcelona han dicho que, no sé yo, miedito me da. Y Adif ha decidido que de momento van a ir a 160 kilómetros por hora. ¿Cómo? Entonces, ¿qué seguridad me transmite Adif a mí, usuario español? No subas, no subas. ¿Eso es lo que queréis?
2.000 millones que factura la alta velocidad española, con diferentes compañías, no todas públicas españolas, pero da igual. Eso es un crédito de muchos años de operativa más o menos brillante. Y ahora han tenido un accidente, ya veremos cuál es la causa. Me suena a mí que la causa va a ser que no se había renovado la infraestructura convenientemente, pero esto ya lo dirán los que tengan que contarlo. De momento lo que yo tengo que avisarles es que los trenes a Barcelona serán como los trenes en la Turquía, que está deselectrificada cerca de Grecia, que te bajas, recoges alguna fruta y te subes por el último vagón. Sí. Ese es lo que quiere transmitirnos Óscar Puente y su Adif. Casi como que, por favor, no montes. Bueno, y también sobre los trabajos que se llevan a cabo allí, con grúas pesadas de 300, de 400 toneladas, que ahí es donde van encontrando algún cadáver más que echar a la suma. Bueno, pues sobre todo está precintado y no se puede mover el vagón número 6 del tren de Irio, que parece que en sus bajos se ha producido la catástrofe. Hay quien cree que pudo haber una deficiencia en la mejora de la infraestructura que tuvo lugar, dice el ministro, en mayo, dice de este año, pero ahora es el ministro, ¿qué quieren ustedes? Se supone que será del año pasado, claro. Bueno, y hay quien cree que la deficiencia se debe a una mala soldadura, tal vez en la aguja que cambia el sentido de las vías, y que esa aguja rota, separada de su función, pudo haber producido un roce con los bogies, que son lo que la infraestructura rodante, las ruedas, para entendernos, del tren, más su eje. Bueno, y que del fruto del roce, pues se pudo haber producido una palanca que hubiera forzado que un rail se quedara fuera de sitio y, por tanto, que se produjera el descarrilamiento. Lo vemos. La investigación apunta que la causa del trágico accidente fue un fallo en la soldadura de la vía y por eso descarriló el tren Irio. Pero todas las hipótesis, según el ministro del Interior, están abiertas. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. El fallo humano o el exceso de velocidad han quedado descartados, por lo que el foco está en los aspectos técnicos y materiales del sistema ferroviario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado más de una rotura o alteraciones en la vía. A ver, rotura de carril hay muchas. Cuando el tren descarrila, pues produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros. Y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia, y eso no es menor, es decir, ahí está el quid de la cuestión. En esta imagen, facilitada por la Guardia Civil, se aprecia perfectamente un trozo de raíl desprendido. Esa fractura, según los investigadores, pudo haberla provocado el buggy del tren Irio, un elemento mecánico que va debajo de cada coche del tren que hace que rueden, y que pudo haberse enganchado con la aguja de la vía, la que cambia la dirección del tren. Por la recta donde ha ocurrido el fatal accidente pasaron 10 trenes antes, y no fue hasta el 6º vagón del Irio, con destino a Madrid, cuando el tren descarrila. Por eso las investigaciones se centran en ese vagón, en el número 6. De hecho, no se va a mover del lugar del accidente. La Guardia Civil lo ha inmovilizado para analizarlo exhaustivamente. Ya se ha completado la inspección del resto de vagones descarrilados, el 7 y el 8, y han autorizado su retirada de las vías. Estas dudas se aclararán con el avance de las diligencias de la Guardia Civil. La investigación judicial continúa. Yo se lo he venido contando desde el minuto cero. La navaja de Occam. Vamos a ver, sabemos que invertimos por kilómetro de tendido, son 4.000 kilómetros, invertimos un poquito más de 100.000 euros. Otros países de nuestro entorno, pioneros en la alta velocidad, como Francia o como Alemania o como Suiza, invierten 50.000 euros más por kilómetro de tendido. Así es que no nos llamemos a engaños, aquí lo que pasa es que las líneas están mal mantenidas, por eso se quejan los maquinistas, los usuarios y los de la línea de Barcelona también se quejan. Hay descuido en las infraestructuras, lo ven ustedes en las carreteras, en lo de las vías del tren cuesta fijarse, pero en las carreteras lo vemos todos. Ahora asfaltar una autovía
no es más que pintarla de negro. ¿Y eso de quién depende? Del mismo que las infraestructuras ferroviarias. Bueno, así es que la UCO ha empezado ya a investigar los contratos de Adif con quien hizo la renovación del tramo de Adamuz. Las obras de la zona cero, esas de la que dice que Puente que se había invertido tantísimo dinero, 52,5 millones, a una UTE en la que está una empresa sospechosísima. Se llama ADVI, no es excesivamente conocida. Le dieron la obra en 2021, pleno virreinato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y se sabe ya, porque está en los tribunales, que Koldo García cobraba 6.000 euros al mes de esa misma empresa para buscarle clientes en América Latina. Y los cobró hasta que lo detuvieron, ¿eh? Cuidadín. Continúa la investigación sobre lo ocurrido en Adamuz. Mientras tanto, sale a la luz que Adif en 2023 encargó renovar la infraestructura ferroviaria de la zona y dispuso un pliego de condiciones particulares para la contratación de obras mediante procedimiento abierto. El objeto de este contrato era la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos, en su fase 2, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las obras englobaban los trabajos necesarios para la renovación de escapes, desvíos y aparatos de dilatación por el estado de los materiales. El gobierno encargó a una empresa de la trama Koldo la renovación del tramo de Adamuz por 61 millones. Adif adjudicó obras en la línea Madrid-Sevilla a una empresa que contrató a Koldo García. ADVI es la constructora sevillana que participaba en la Unión Temporal de Empresas. Su presidente, Manuel Contreras Caro, ha participado en muchos contratos con el Ministerio de Transportes. Y en el año 2023 la compañía contrató a Koldo García y a su mujer como consultores por 6.000 euros al mes. El último contrato para la mejora de infraestructuras en el tramo donde se produjo el accidente tenía un presupuesto de 50 millones de euros sin IVA, y no es la primera vez que se producen incidencias en ese tramo. Como publica The Objective, la Guardia Civil está investigando la posibilidad de que las empresas involucradas pudieran haber abaratado costes de producción, materiales y suministros para abaratar fases de las obras adjudicadas. La UCO sostiene que durante esos años se detectó una posible trama para amañar concursos de obra pública. En ella habrían participado empresas constructoras con apoyo de cargos del Ministerio, Adif y Carreteras. El empresario Víctor de Aldama ha respaldado esta versión ante el Supremo, aportando pruebas de los encuentros entre él mismo y el presidente de ADVI. Además, Óscar Puente suprimió la unidad de emergencias encargada de la prevención y seguridad de infraestructuras. Así se publicó en el BOE en julio de 2025. Transportes reorganizó los departamentos ministeriales. Cambió la unidad por un observatorio. Queda suprimida la unidad de emergencias, seguridad y gestión de crisis, con rango de subdirección general. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas en lo sucesivo al Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la Atención a las Víctimas de Accidentes e Incidentes en los modos de transporte, que asume sus competencias. La unidad extinta mantenía reuniones mensuales con Adif para poner el foco en los puntos más peligrosos de la red ferroviaria. ¿Y a todo esto qué explicación? ¿Sigue confundido, aturdido, hablando de que es un extraordinariamente confuso o extraordinariamente raro el accidente que se ha producido y que ha dejado pues esas 42 víctimas por ahora? El ministro del ramo, Óscar Puente, el tragaldabas. Infalible no hay nada, pero si hay algo que esté cerca de la infalibilidad, desde luego es un tren de alta velocidad, casi nuevo, 4 años, en una infraestructura nueva de mayo del año pasado, en una recta. En fin, si hay algo que se acerque a la infalibilidad, al menos a que un tipo de incidente como este no pueda pasar, es la alta velocidad, eso sin ninguna duda. Con infalibilidad rima idiocia, empiezan por ahí las dos cosas. Y esto tiene mucho que ver con la idiocia, porque no es verdad, ni el tramo era nuevo, ni es infalible nada en la vida. Todo lo que rueda a una velocidad de 250 kilómetros entraña un riesgo. ¿Dónde nos pretendes llevar, Óscar Puente? Hay que volver a la escuela, estudiar, razonar, pensar en los griegos, la filosofía, todas esas cosas que tú te saltaste. Bueno, resulta que esto que ha pasado en Adamuz no es un caso aislado en absoluto, porque ha habido desde 2019, en diferentes lugares, ¿entiende?, 100 descarrilamientos que evidencian un deterioro del ferrocarril. Volvemos a la navaja de Ockham. Es que vamos a ver, la vía del tren Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga se hizo para ¿cuántos trenes diarios? Había muy pocos trenes, recordadlo, ¿eh? 20, 25, bien.
Ahora, ¿cuántos trenes pasan por esas vías viejas, aunque renovadas? ¿200? ¿200 al día? A lo mejor eso quiere decir que cambiar un raíl de la vía del tren no lo tienes que hacer una vez al año o cada 6 meses, sino que igual lo tienes que hacer cada mes o cada 15 días. De verdad, estamos en manos de lo peor en un tiempo difícil, lo admito. Vamos con Adamuz, que no es un caso aislado como pretenden hacernos creer. La tragedia ocurrida en Adamuz no es un hecho aislado. Desde 2022, Adif ha registrado 20 incidencias en la infraestructura ferroviaria del municipio cordobés. Averías, incidencias técnicas. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura ferroviaria se extiende a todo el país. Así lo refleja el informe anual de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Solo en 2025 se registraron 10 accidentes significativos, 4 descarrilamientos y 3 colisiones. Y lo llamativo es que todos estos incidentes comparten las mismas causas. Errores humanos, sí, pero también deficiencias técnicas y carencias en los sistemas de comunicación y supervisión. La cifra es aún más alarmante si consultamos los informes realizados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Desde 2019 se han notificado más de 110 descarrilamientos en la red ferroviaria española. Ese año, una colisión frontal entre 2 trenes de Renfe en Castellgalí provocó la muerte de una maquinista y dejó un centenar de heridos. En 2020, otro accidente en La Iniesta, Zamora, causó 2 fallecidos. El conductor de un coche cayó a la vía desde un paso elevado y el maquinista del tren lo arrolló. En 2022, una colisión frontal entre un tren de mercancías y uno de media distancia en Milá-Seca dejó 22 heridos, 6 de ellos graves. No todos estos incidentes causaron víctimas mortales, pero sí dejan en evidencia los fallos en la infraestructura y en la gestión operativa. Por lo tanto, con todos estos antecedentes sobre la mesa, todo indica que lo ocurrido en Adamuz era una tragedia anunciada. Y hoy han estado en el lugar de la tragedia los Reyes y hay que agradecérselo y el contacto humano que han tenido con los voluntarios, aunque no hayan tenido su mejor día, porque el Rey hablaba del fuerte impacto por la tragedia, que no es una expresión pues muy acorde con el día, y la reina doña Leticia pedía a los españoles no retirar la mirada de la tragedia, lo cual, pues la verdad, en fin, se lo vamos a dejar pasar, pero desde luego parece un comentario un pelín cursi. Vamos a escucharles. Apoyarles, darles cariño y esperar que se recuperen lo antes posible. Lo hemos hecho con el máximo respeto por ellos, por su entorno, por sus familias, pero también con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país. Que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe, no retirar la mirada, y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida, y también el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer. El cómo se está comunicando la tragedia es un desastre, en mi opinión, pero quiero contrastarlo con don Mario Garcés, que ya me acompaña aquí, ya lo saben ustedes, político, alto funcionario del Estado, intelectual, persona razonable y ecuánime, y que tuvo la responsabilidad de ser subsecretario del Ministerio de Fomento en algunas tragedias, algunas de causa de la naturaleza, como el terremoto de Lorca, otras donde la mano humana sí jugó un papel no relevante, decisivo, ¿verdad? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas noches. El caso Germanwings, que fue un asesinato en toda la regla, y luego efectivamente estuve en Angrois. Es más, 3 horas después del accidente de Angrois yo ya estaba en el punto cero de la catástrofe, ¿no? En primer lugar, y no puede ser de otra manera, y más allá de algunas declaraciones que son más literarias que desde luego emocionales, mi apoyo más sincero a todas las familias, a todas las víctimas, pero también y de manera especial a todas las personas que están prestando sus servicios públicos ahora mismo ahí, y a los voluntarios, y alguien que probablemente está en un ángulo que nadie ve, que es a toda la familia de los ferroviarios.
Yo he tenido familia ferroviaria, hay muchos ferroviarios que ven este programa y enviarles un abrazo enorme porque hoy están llorando todos. Yo los conozco, maquinistas, operadores, gente de la ADIF, gente de Renfe. Cuando se produce una tragedia de estas dimensiones, os aseguro que son los que más sufren, ¿no? Porque son grandes profesionales que a veces están en manos de los peores gestores y de los peores políticos. Sí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, del papel de información, de transparencia, de claridad sobre unos hechos difíciles, como lo del accidente del avión que salía de Barcelona, el Germanwings, el fiscal de Marsella, era un señor, rayaba a la perfección. Y aquí me encuentro con unos gañanes que han armado un lío y una confusión innecesaria porque cuentan las denuncias por desaparición y los cadáveres, y eso, la resta, pues ahora empieza a cuadrar. Estamos en 42 muertos, 43 desaparecidos, pero claro, hombre, eso se puede contar mejor, como para que no haya nadie en España que piense que el volumen de fallecidos al final pueda ser de más de 80. Uno de los aspectos más sorprendentes hasta ahora es que no se estén completamente identificadas todas las víctimas. Solo 10. 48 horas después es sorprendente. Sí, señor. Es sorprendente y efectivamente hay complejidades técnicas, hay amasijos, pero es sorprendente porque así como por ejemplo la tragedia de Germanwings, el asesinato de Germanwings, y afortunadamente por esa labor de comunicación que tenía el fiscal de Marsella, que fue impecable y que pudo además, desde el primer momento, mejor dicho, al cuarto día, ya demostrar quién había sido el responsable, yo os aseguro que desde el primer momento, evidentemente es otro tipo de catástrofe. Todo el mundo sabía quiénes eran los fallecidos. Yo podría contar múltiples anécdotas. Me vas a permitir una porque afecta a una familia catalana. Yo recibí a todas las familias de Germanwings y estuve 4 noches sin comer ni dormir. Y me acuerdo que me vino un señor que se llamaba Josep Borrell. Y me dice, yo no debería estar aquí, debería estar mi padre. Y dice, porque yo cada vez que viajábamos y cogíamos ese avión de Germanwings, poníamos el apellido y el nombre, porque mi padre se llama igual que yo, y decidíamos la noche anterior quién de los dos iba porque no nos pedían el DNI. Y en principio tenía que ir mi padre y tenía que ir yo, pero finalmente decidimos que fuera mi padre. Hoy mi padre está muerto, yo estoy aquí. Pero se sabía desde el primer momento quiénes eran los fallecidos. Había una gestión directa con todos los familiares de las víctimas, porque era su momento de desolación. Y quiero también decir esto, para enviar un abrazo enorme a todas esas familias. Ahora están sufriendo un dolor insondable. Va a pasar el tiempo y van a empezar a reclamar justicia. Y en ese momento hay que dotarles de todos los recursos para que la acción de la justicia sea, desde luego, efectiva y se conozca la verdad material para que se depuren responsabilidades. Porque esto creo que es un tema importante que también se está gestionando muy mal políticamente. Desde luego. Lo que no puede ser es que 48 horas después, ya han pasado 48 horas después, haya personas de familias afectadas por el fallecimiento probable de alguno de sus miembros que se quejen de la falta de noticias. No puede ser. Tampoco son miles los afectados. Esto no es el 11S. Vamos, ¿cómo puede entrar en vuestra cabeza que 48 horas después haya gente que dice lo que comenta este familiar? Mi cuñado, que está desaparecido, no nos dan ninguna respuesta, no sabemos nada de él. Estamos aquí con mi hermana, que es la esposa, y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. No sabemos nada de él, ya lleva desaparecido desde entonces, nadie nos dice nada y está en redes sociales y todo, pero no conseguimos dar con él ni que nadie nos diga nada. Así que bueno, pues eso, pedir si alguien sabe algo que nos diga. Ha salido ya en la tele y nada, estamos pues desesperados y necesitamos pues tener noticias, que alguien diga algo, que vaya todo más rápido. ¿Puedes repetir su nombre? Agustín Fadón Tobaruela. Y ¿Agustín a qué? iba es tripulante del Albia, iba en cafetería y no sabemos nada de él. Mario Garcés. A raíz del accidente de Angrois se impuso un requisito a la hora de la adquisición a través de la página web de los billetes, y es identificar todos los datos nominativos. Ya digo, nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, algunos son opcionales, y en principio Renfe y Adif
que el 80% de las ventas se producen a través de medios telemáticos, deben saber perfectamente quién viajaba en cada asiento. Es verdad que alguien se puede levantar, puede ir a la cafetería, hay casos de que ves a un amigo y te vas a otro asiento, se ha quedado libre, alguno no por se supuesto, presenta, alguno no se presenta, pero tienes perfectamente delimitados quiénes viajan. Y es más, es que las familias que ahora mismo sufren la pérdida de un ser querido, han dicho que les falta un ser querido. Por lo tanto, es que la lista es muy fácil, es lo que tú dices. Es decir, no estamos hablando de 2.000 personas, estamos hablando de unas 50 personas. Como mucho. Como mucho. Y en esas 50 personas, que al final serán 43, 44, 45, no lo sé, habrá algún caso excepcional, deberían estar plenamente identificados. Es más, a estas horas, algunos cadáveres pueden estar en muy mal estado, y hay que decir las cosas también claras, pero la inmensa mayoría no están en mal estado, y son perfectamente identificables. Por lo tanto, 48 horas después, por cierto, eso es responsabilidad no solo del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Transporte, sino también de la Junta de Andalucía, que identifica en los hospitales quiénes son las personas que llegan a la morgue y qué personas en principio son identificadas. Todo el mundo debería saberlo. Pues sí, bueno, pues escuchemos las explicaciones que daba hoy Marlaska, grande Marlaska. Esperemos que no haya más cadáveres, pero en su caso poder ya quitar cualquier duda al respecto. Referir que las denuncias por desapariciones son 43, esas son las denuncias que nos constan por desapariciones, y los cadáveres localizados son 41. No me gusta especular ni hacer ninguna relación, sino simplemente estoy dando este dato como una información al respecto. En ese momento eran 41, ahora son 42, pero que poco le costaba decir, pues tenemos la duda si hay una persona más de los desaparecidos que está por ser encontrada, fallecida, ¿no? Fíjate que eso se entiende, ¿eh? Todos lo han entendido, ¿verdad? Pero el marlasqueño es un idioma absolutamente patético. Patético, esto demuestra incapacidad para atender una situación como esta. No se dejen llevar por, no, el momento, la nerviosismo. No, aquí no hay nerviosismo que valga. Tu papel como ministro del Interior es ese. Si no estás a la altura, vete. No cabe otra. Bueno, nosotros nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, recuerdo pues que si habéis llegado a la conclusión de que las ideas vuestras y las nuestras siguen una línea bastante parecida, si creéis que podemos hacer cosas juntos, que podemos contribuir a que esas ideas vuestras se desarrollen sobre la sociedad española, pues no lo dudéis. Llamad al Club de Amigos, entrad a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión y apoyadnos, porque será la manera más rápida de llegar al conjunto de la sociedad española. Bueno, antes de abrir la mesa de análisis político, permítanme poner en su conocimiento algo que a mí me ha dejado fascinado. Sánchez ha financiado con 755 millones de euros la modernización de los trenes en Marruecos. Pero oiga, no, si también hay dinero para el metro en el Cairo y para no sé qué república exsoviética, ahora Kazajistán me parece que es. No, aquí sobra el dinero para todo, menos para lo que es invertir en las infraestructuras españolas. Vean. La dejadez y la falta de inversión en la red ferroviaria española son una realidad. Muestra de ello son los inconvenientes que sufren diariamente los españoles a la hora de coger un tren o mismamente la tragedia ocurrida en Adamuz. Es evidente que el mantenimiento actual de la red ferroviaria resulta insuficiente debido al mal estado en el que se encuentran las infraestructuras. Sin embargo, Pedro Sánchez se dedica a conceder créditos a determinados países para que renueven su red ferroviaria a cambio de que contraten a empresas españolas. En el caso de Marruecos, el presidente concedió hace menos de un año un crédito de casi 755 millones de euros para la adquisición de 40 trenes interurbanos. Pero Sánchez no solo está financiando la red ferroviaria de Marruecos, también está contribuyendo a la renovación del metro del Cairo.
El Consejo de Ministros aprobó un crédito reembolsable también de casi 230 millones de euros al Banco Central de Egipto. La operación más reciente es la de 2 créditos de 63 y 49 millones aprobados en diciembre de 2025, por lo que Egipto, en total, habría recibido unos 700 millones de euros en créditos ferroviarios. También se ha beneficiado Uzbekistán. El Consejo de Ministros aprobó en 2019 un crédito de 57,4 millones para que adquiriera trenes de alta velocidad, compra que también incluía mantenimiento. Y mientras que la generosidad de Sánchez con otros países supera los 1.500 millones de euros, en España se reduce la inversión. Nuestro país invierte 3 veces menos en su red ferroviaria que hace 17 años. Y a la falta de inversión en mantenimiento y modernización, hay que sumar que los trenes están cada vez más envejecidos y que los usuarios se multiplican. En fin, a caerse al suelo de la risa, que dicen los franceses en una frase, no sé por qué, pero bastante popular. Abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros 2 invitados que se suman a don Mario Garcés, doña Jimena Zavala, que es abogada penalista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bienvenida Javier. al programa que se estrena usted hoy. Eso es, muchas gracias. Muy bien. Y don Andrés Navarro, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí. Estamos hablando de las cosas incomprensibles que hay en torno a este accidente ferroviario, con todo el cariño por las familias, el respeto y la prudencia, todo elemental. Pero hombre, es que no vale ni para contar cuántos desaparecidos hay, cuántos muertos hay. Qué patrañas son. El ministro Cenutrio contando que es muy raro, ha sido una recta. Pero es que ya se ha producido, que sea raro o no sea raro, es completamente irrelevante, casi como tú. Por cierto, a mí me gustaría recordarles a todos ustedes qué pasa cuando, como parece que va a suceder aquí, el culpable es el dueño de las infraestructuras o aquel que ha hecho obras y las ha hecho mal, pero eso siempre recae el problema en el dueño de las infraestructuras. Pasó con el caso de este ascensor de Lisboa, que se llama el ascensor de Da Gloria, no sé muy bien por qué, que colapsó en septiembre del año pasado, 16 muertos. El presidente de la empresa propietaria de la infraestructura, en 3 horas estaba en la puñetera calle. Grecia, ¿os acordáis? Seguramente se acordarán de las imágenes que eran terribles, del descarrilamiento y choque posterior de 2 trenes, que es bastante parecido a lo que ha sucedido aquí. 36 muertos costó aquello. En enero del 23, tampoco hace tanto, el ministro de Transportes griegos, llamado Kostas Karamanlis, dimitía 6 horas después del accidente. Yo aquí he hecho a faltar algo, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es de rigor que tramitamos nuestro cariño, nuestras condolencias a las víctimas. Me parece que por primera vez, quizá porque en este caso la desgracia ha caído en otras siglas distintas a las que represento, hay responsabilidad, hay cooperación, las administraciones están trabajando todas a una y bueno, creo que nos hemos centrado en lo importante, que es encontrar los cuerpos que están desaparecidos para que las familias puedan rendir el homenaje que se merecen y centrarnos en las personas hospitalizadas para que se recuperen cuanto antes y que cerremos esta etapa, las víctimas especialmente, lo antes posible. Dicho esto, es verdad que la decadencia de la red ferroviaria española es evidente. Los que viajamos en AVE o en alta velocidad lo vemos diariamente con las vibraciones, con los golpes. Y luego hay noticias que, si bien aún no sabemos cuáles son los motivos y tendremos que dejar a los técnicos y a las fuerzas de seguridad del Estado que investiguen y determinen cuáles han sido las causas, parece evidente que todo indica a lo que estabas diciendo. Pero bueno, yo creo que hay hoy 3 noticias que van muy a la línea de lo que estábamos hablando. Una es la limitación de la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona, del 25% de ese tramo a casi la mitad, a 60 km/h, que parece que han aprendido del error anterior y lo han limitado en ese tramo, que se invierte 3 veces menos que hace una década, con el doble de viajeros que en aquellos años, y luego que en julio
se suprimió la unidad de emergencia encargada de la prevención de las infraestructuras, que me parecen tres noticias muy relevantes. Jimena, yo a lo que no estoy dispuesto es a tener que oír a la hermana de una de las víctimas decir: mi hermano me decía que iba a trabajar con miedo, y era maquinista de uno de los trenes o empleado de la cafetería, no lo recuerdo. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que aquí hay algo bastante importante que debemos decir antes de nada, que es verdad que todavía no se conoce la causa exacta, todo parece que tiene que ver con una soldadura de un raíl, aún lo desconocemos exactamente, porque también esta mañana hablaban de que quizás podría ser un elemento que el propio Irio llevara por debajo, hiciera palanca con el raíl, sí. No está claro. Pero creo que lo más importante y lo que debemos procurar, no los ciudadanos, pero en este caso la oposición, por ejemplo, es que esas investigaciones que se lleven a cabo, esos estudios que se lleven a cabo, sean lo más pulcros posibles y que sean lo más independientes posibles. Sí, sí. ¿Por qué? Porque al final es lógico que si el Ministerio ha podido ser responsable, el Ministerio de Transportes, por esa falta de mantenimiento o por esa falta de cuidado o por faltas de reparaciones, pues va a intentar que eso no se sepa, ¿no? Al final por sobrevivir. Entonces creo que es muy importante saber la causa, porque el origen de ese daño es lo que nos va a ayudar el día de mañana a que no vuelva a ocurrir. Y es lo que nos va a ayudar a mantener la red ferroviaria de España en buen estado. Entonces, eso creo que es lo más importante y que en este caso los partidos políticos, sobre todo la oposición, tienen la obligación de velar porque eso se cumpla, ¿no? Y tristemente, cuando pasan estas cosas, nos hacen replantearnos, nos hacen revisar, nos hacen mantener y, en efecto, como bien decía Andrés, pues ahora están revisando, esta noche creo que la van a revisar además exhaustivamente, esta tarde-noche, el tramo que va a Barcelona, ¿no? Qué pena que tengan que ocurrir este tipo de sucesos, este tipo de masacres, para que haya que se pueda corregir y se pueda mantener y se pueda revisar. Pero lo cierto es que suele pasar. Yo ahora lo que invito al Ministerio de Transportes es que revise toda la red ferroviaria, a que haya, si el año que viene o este mismo año hay que ampliar el presupuesto, que por cierto no están aprobados, y sacarlo de donde sea para revisar la red e invertir lo que haga falta, pues que se haga, que es lo que uno debe hacer. Claro. Has abierto un ladito de este problema. La independencia de quien investiga el accidente. El CIAF, que está compuesto por empleados de Renfe, altos directivos si queréis, pero no dejan de ser empleados, y empleados o altos directivos de Adif. Ahí independiente no hay nadie. Es más, la Unión Europea le metió un puyazo al gobierno de España porque le dijo: oiga, después de lo de Angrois, vamos a ver, ¿quién investiga el accidente? Todos personas relacionadas, dueños de algo en la materia. Claro, así pasó que le enchufaron la responsabilidad al maquinista y allá paz, aquí gloria. Y las familias todavía están reivindicando cosas en los tribunales. Bueno, la Unión Europea obligó al gobierno de España a cambiar la ley o la configuración de ese CIAF, cosa para que, ¿por qué y para qué? Para que fuera independiente. ¿Qué es lo que no han hecho entre tantas miles de cosas? Organizar eso o reorganizarlo de manera que cumplieran con el mandato europeo. Mario Garcés. Vamos a ver, ahí va a haber tres investigaciones. Una es la investigación administrativa, que depende de la Comisión de Accidentes de ámbito ferroviario, la CIAF. Efectivamente, cuando yo era subsecretario había un decreto que estaba en vigor, que aprobó el gobierno socialista, en el que los componentes de los equipos de investigación eran personal de Renfe, Adif y de INECO. Efectivamente se abrió una pilot, una especie de procedimiento cautelar por parte de la Comisión Europea para que modificáramos el decreto. Yo lo modifiqué, de tal manera que ahora mismo las personas que participan en esa investigación son personas designadas que no pertenecen ni a Renfe ni a Adif. Lo que sí es verdad es que sigue dependiendo ese organismo del Ministerio y que puede haber presiones. No debería haberlas. Voy a contar. A mí, cuando se emite el informe del accidente de Angrois, me viene el presidente de la CIAF y me dice: te lo puedo adelantar. Digo: a mí no me lo adelantes, tú lo publicas, porque tu responsabilidad es publicarlo. Yo no tengo por qué conocer antes el informe. Dos, es una investigación técnica y es interna y tiene no el efecto de buscar depuraciones de responsabilidades jurídicas, sino ver qué posibilidades de mejora hay. Pero luego viene la investigación judicial. Y en esa investigación judicial, que va a haber un juez instructor, ahí sí que se van a solicitar informes periciales diferentes
al informe de la CIAF, como ocurrió en el caso de Angrois. No le basta al juez instructor coger el informe de la CIAF porque efectivamente puede pensar que hay una especie de merma de neutralidad a la hora de emitir ese informe. Y entonces lo que hizo el juez instructor en su momento, y ahora diré cómo acabó todo, de Angrois, fue pedir informes adicionales forenses. ¿Qué acabó ocurriendo? Que finalmente hubo sentencia firme, por cierto, en el ámbito judicial, donde la responsabilidad penal recayó en el maquinista y en el director de seguridad de la DIF, que tenía que haber adoptado las medidas necesarias para evitar que en el caso de un fallo humano se hubiera producido la tragedia que se produjo. Y ahí viene el problema de la responsabilidad y dónde recae la responsabilidad. Desde el punto de vista jurídico, porque luego hablaré del político. ¿Recae en el técnico que realiza la supervisión? ¿Recae en el Consejo de Administración de la DIF, al que tuve imputado durante 1 año y medio, para luego desimputarlo? ¿Recae en el presidente de ADIF? ¿Recae en el secretario de Estado? ¿Recae en el ministro? Habitualmente nuestros tribunales lo que hacen es acotar la responsabilidad sobre la base de la pericia técnica de la persona que tiene la responsabilidad inmediata en la gestión de la línea. ¿Qué ocurre? Que hay otra responsabilidad, que es la tercera, y donde creo sinceramente que la oposición está yendo lento, que es pedir una comisión de investigación. Lo siento, ya sé que es día de duelo, son días de duelo, pero es que el Partido Socialista no tenía esos días de duelo. En la Dana, desde luego, no. No, ni en la Dana, ni en Angrois, ni en ningún sitio, ninguna tragedia que yo he padecido. Al día siguiente me diréis, no, es que no somos iguales, no, lo que no tenemos que ser somos pardillos. Se puede perfectamente instar al Congreso de los Diputados, y por supuesto en el Senado, donde hay mayoría de la oposición, a que se constituya una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas. Yo he ido a muchas comisiones de investigación. Es más, lo que no entiendo todavía, para dar información veraz de lo que está ocurriendo, es cómo el ministro de Transporte, el presidente de la DIF, el presidente de Renfe, el secretario de Estado, el subsecretario que tenga que ir, no han pedido motu propio ya la comparecencia. Nosotros la pedimos a las 24 horas, queremos comparecer en el Congreso para explicarlo. Porque esto no puede ocurrir. No puede salir Marlaska contando cosas. Que vaya todo el mundo. Por cierto, cuando se dice por parte del presidente de Renfe, esto no es un fallo humano, esto es lo propio, y lo voy a contar porque hay gente que no lo conoce, de la discusión interna que hay entre Adif y Renfe. Renfe quiere dejar claro, esto no ha sido un problema del maquinista, esto lo coméis vosotros, Adif. Esto es propio de la división que existe entre las dos grandes entidades. Y ojo, que es posible que haya sido así. Yo de verdad creo que no ha sido un problema del maquinista. No parece. A partir de ahí, pues que se investigue, efectivamente, Andrés, estoy completamente de acuerdo, prudencia máxima, dejemos que los profesionales investiguen, pero no olvidemos que hay una responsabilidad política por el deterioro y la decadencia de las instalaciones. Y un último comentario. Si Madrid-Barcelona me cuesta, sin interrupción y paradas, 2 horas y media llegar, con 150 kilómetros por hora me va a costar 5 horas llegar. Ya no es alta velocidad. Y por cierto, Óscar Puente hace unos meses decía que la alta velocidad iba a ir en España a 350 kilómetros por hora. Claro. Ahora hemos pasado a ir a 150 kilómetros por hora. Y que el tren había llegado a su momento estelar en la historia gracias a él. Pausa para la publicidad. 2 minutos y estamos de nuevo aquí con ustedes. No sé si estoy más impresionado por esa declaración estelar de Pedro Sánchez ayer diciendo vamos a dar con la verdad. ¿Qué pasa? Que buscarla no va contigo, ¿no? O sea, si no te tropiezas con la verdad, no la identificas. Eso está claro. O estoy más impresionado con eso de la lealtad institucional. ¿Cuándo has mostrado tú lealtad institucional, por ejemplo, con la presidenta de Madrid? Por ejemplo, con lo de la Dana. Si quieren algo, que vengan y lo pidan. Galgo de paiporta. ¿Cuándo has sido tú leal con alguien? Con alguien, que me da igual, Santos Cerdán, José Luis Ábalos. Busca que quieras. O sea, eso no encaja con tu verdadera personalidad, Andrés. Bueno, es poco más que añadir a lo que has comentado. O sea, sufrimos en la Asamblea todos los jueves como la izquierda echa en cara a las víctimas del COVID, que en Madrid son asesinados, pero en el resto de España son víctimas del COVID.
Hablábamos hace un momento de Angrois, como al día siguiente ya estaban echando en cara que era culpa del Partido Popular. Obviamente. En la Dana, al día siguiente, también estaban acusando a Mazón de asesino y repartiéndose en el Congreso, por cierto. Radio Televisión Española, que no se nos olvide. Y bueno, lo comentaba al principio, creo que no es el momento de esa guerra, creo que es el momento de que el Partido Popular demuestre esa responsabilidad, y así lo estamos haciendo, colaborando para encontrar a las víctimas que aún están desaparecidas y con las víctimas que están hospitalizadas, colaborando con ellos en esclarecer cuanto antes este asunto. Y llegará el momento de investigar, por supuesto, de depurar responsabilidades y de pedir, si corresponde, que todo indica que sí, la dimisión de quien no ha cumplido con sus funciones. Jimena. Yo creo que hay algo que le tenemos que reconocer al Partido Popular que para mí ha hecho de manera muy bien y muy moral, y que es lo que el Gobierno nunca hace, ¿no? Que es lo primero, respetar las víctimas ante cualquier suceso, que es lo que el PP ha hecho realmente, porque vemos que el Partido Popular no se ha manifestado apenas en contra del Gobierno, ni está persiguiendo al Gobierno por lo ocurrido, ni persiguiendo al Ministerio por lo ocurrido, sino que primero ha dicho, bueno, vamos a respetar este duelo, ¿no? Vamos a respetar unos días a las víctimas y a sus familias, y luego ya vendrá la segunda parte, que es la de buscar quién es el culpable de esta situación. Creo que esa es la manera en la que siempre se debe hacer. Creo que ante cualquier catástrofe nacional, como es el caso, pues toda la nación se debe unir, debe haber pactos de Estado, debe haber personas de Estado, ¿no? Hombres de Estado, como siempre se ha dicho, y saber dejar la política a un lado. Problema que el resto no lo hace, el Gobierno no lo hace. Y en el último suceso, en la última catástrofe que vimos, que fue la Dana, ese mismo día, minutos después, horas después, el Gobierno ya estaba persiguiendo, estaba culpabilizando a ese momento quien era cabeza de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y al Partido Popular en Comunidad Valenciana y Nacional. Creo que eso es rastrero, creo que es ruin, creo que es mezquino, deleznable, no sé, todos los sinónimos que uno pueda encontrar en la RAE, pero lo cierto es lo que ocurre siempre. Entonces, yo entiendo que a nivel político, cuando la preocupación principal que uno tiene es sacar rédito político, pues lo que debe hacer es buscar al culpable en ese mismo momento y olvidarse de las víctimas, pero en este caso yo le daría enhorabuena al Partido Popular por dejar a un lado sus intereses políticos y centrarse en los sociales y humanos de nuestro país. Mario, ¿algún comentario? Cambiemos eso. Un simple tema. Creo que sería un error centrar el tiro en el tema de la aparente cooperación institucional. Como esto lo he vivido muchas veces, lo que hay que apuntar es a las responsabilidades. Esto no tenía que haber ocurrido. Y que el debate social al final vaya a centrarse en que si uno ha salido en la foto, no ha salido en la foto, si ha estado bien en sus intervenciones, me parece un tema meridianamente residual. Por lo tanto, desde el punto de vista, desde luego, de la responsabilidad política, de la responsabilidad, investiguemos desde el primer momento las causas. No nos quedemos en lo estético, no nos quedemos en lo banal, no nos quedemos en lo insustancial, no nos quedemos en qué bien ha estado y qué bien le sentaba, yo qué sé, la chupa que llevaba ahí al lado. No. No, porque yo sé lo que es el dolor de los muertos, sé lo que es la impericia, sé lo que es la incompetencia. Y esas personas que están muertas y esos familiares, lo que buscan son respuestas. Y lo que buscan y tienen un fondo y un sentido de dolor profundo es porque han muerto sus familiares. Por lo tanto, a mí que la gente vaya. Por cierto, cuando se movilizan los sanitarios, qué éxito tan maravilloso de la Junta de Andalucía, no, qué éxito tan maravilloso de los sanitarios. Porque los sanitarios actúan bajo protocolo. Y daría igual, es que aunque no hubiera gobierno, hubiera un gobierno en funciones, los sanitarios estarían todos allí. También lo que aspiro es que a los políticos dejen de una vez por todas de asumir como propio las funciones que desarrollan los empleados públicos y que lo desarrollan bajo protocolo. Por lo tanto, cuidado como pongamos el foco en las apariencias, porque al final estamos desviando el foco de la realidad. Y olvidarse de los que lo dieron todo sin tener obligación, los vecinos, no de ese pueblo, sino de los alrededores también. Bien, bueno, vamos a cambiar de asunto porque esto del tren, desde luego, está muy tierno y es muy doloroso. Hoy ha ido a los tribunales de justicia, eso sí, con una peluca pelirroja, Patricia Úriz, que es la ex de Koldo García. Ha reconocido los pagos del PSOE, los sobres, por tanto, aunque dice que no se reconoce con alguno de los mensajes que maneja la UCO, ¿no? Esos mensajes en los que hablaba de chistorras, hablaba de no sé qué, cuántos, en fin, apelativos para referirse al color de los billetes. Pero, bueno, pues ya tenemos un paso más dado, y es que esta señora reconoce
los pagos en metálico dentro de la estructura del PSOE, y eso pues me imagino que en una causa de estas características es un pasito más hacia adelante. Bueno, claro, al final, quiero decir, ella es una parte muy importante de este procedimiento penal porque al final es una de las partes implicadas en las pruebas. Es decir, como bien comentabas, Javier, al final los mails que se mandan, los mensajes, los WhatsApps, ella es una de las partes que supuestamente envía. Entonces, que ella ratifique algunos de ellos o que ratifique esta situación, pues sí que es muy importante, porque es un testimonio clave. ¿Qué pasa? Que bueno, al final yo lo que creo de esta situación es que pues van a pagarla 3 o 4 cuando en realidad son los 3 o 4 con cabeza de turco. Son los 3 o 4 que eran los tontos de turno, que dejaban las cosas por escrito, que creían que nunca les iban a pillar, que pensaban que estaban por encima del bien y el mal y que no eran más que marionetas de lo que tenían detrás. Porque al final, si tenían dinero, el dinero de algún sitio venía, ¿no? Y ya ella ha reconocido que venía del Partido Socialista. Ahora, ¿quién lo daba en el Partido Socialista? ¿Quién lo manejaba? Todo eso es lo que va a costar realmente sonsacar y lo que nos va a costar realmente descubrir, que yo creo que sería lo más importante y el quid de la cuestión. Por ahora algo tenemos, que bastante es. Andrés. Va semana lleva el PSOE complicada, ¿eh? Es verdad que estamos todos a lo importante, pero lleva una semana bastante complicada. Enlazando con lo anterior, se ha conocido hoy que el tramo de vía del incidente fue renovado por una empresa de La Trama por 61 millones de euros. Hemos conocido que Zapatero cobraba de Plus Ultra. Hemos conocido que Acciona le dijo a Hacienda que había dado dinero a Cerdán, y hoy, con este nuevo testimonio, pues viene a confirmar que efectivamente había una caja B en el Partido Socialista. Entonces ya sabemos cómo salían los sobres de Ferraz, esos sobres con la ventanilla y los billetes de 500, y parece que vamos poco a poco descubriendo cómo entraba ese dinero en Ferraz, y con cuentagotas, pero si nos damos cuenta, al final son piezas de un puzzle que tienden a encajar en el caso de corrupción. Vale, gracias. Yo pensaba que Grecia en 2000 había desaparecido, pero veo que el tinte lo siguen utilizando, no sé si en Pamplona o en algún sitio próximo a la familia de Koldo García, ¿no? Bueno, esto es la manifestación palmaria de que hay una trama perfectamente constituida y en la que efectivamente existe una financiación irregular. No solamente hay pago de comisiones a cambio de la adjudicación de determinados contratos o de la ampliación de contratos o de modificaciones contractuales o de liquidaciones contractuales en la fase final de medición de los contratos, sino que además parte de ese dinero procedía de aparentemente una cuenta, vamos a decir, oculta del Partido Socialista Obrero Español. Una vez más, no me sorprende, porque ya no sorprende nada en este país, que personajes de esta ralea, de esta catadura moral y hasta fisiológica, ya digo, por el Grecia en 2000, pues la verdad es que figuren ahora mismo como testaferros en una red de cobro de comisiones. Por cierto, Aviz, la empresa esta a la que fue adjudicataria, ha sido una empresa que hay que seguir de manera continua porque durante los últimos años se ha convertido en una adjudicataria permanente del Ministerio de Fomento, no solamente en mantenimiento de infraestructura ferroviaria, sino también de carreteras. Y desde luego no es una gran empresa, estaría dentro del intervalo de las medias, pequeñas empresas, por lo tanto su capacidad y su solvencia es muy limitada. Evidentemente, cuando una empresa de este tipo comienza a tener un volumen de adjudicación mucho más amplio, es o porque ha crecido de una manera exponencial, porque ha incrementado su capacidad de una manera objetivable, o bien porque hay alguien que tiene la capacidad de influir en las adjudicaciones porque hay un interés específico. Y eso es lo que debería investigar la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas y, por supuesto, los órganos jurisdiccionales. Bueno, vamos a hablar de Víctor de Aldama, personaje muy complicado, muy poliédrico, porque es a la vez testigo de cargo en algunos de los sumarios que están destrozando al PSOE, a la vez que eso también es un delincuente confeso, porque él ha ido allí y ha dicho, sí, ya, póngame menos de 7 años, señor fiscal, pero ha admitido ser culpable de los delitos que en uno de esos procedimientos se le imputaban. Bueno, ha hecho declaraciones, le gusta, le encanta hacer declaraciones, se pasea por todos los medios, yo creo que diariamente. Me ha llamado la atención lo que ha dicho hoy, porque dice que van a aparecer cosas nuevas, tampoco es la primera vez y luego no cumple, que dice eso, pero que incluso podrían salpicar algún ministro nuevo. Y entonces es que hacer la lista y quedan muy pocos ministros de este gobierno que no están o inmersos
o involucrados o investigados o a punto de serlo. Así es que, bueno, pues la verdad es que estoy muy ansioso de conocer lo que pasa con las nuevas denuncias de Víctor de Aldama. A ti, Mario Garcés, ya sé que el personaje no te gusta a lo más mínimo. Jimena, ¿tú entiendes la cosa de Víctor de Aldama? A ver, yo hay una parte de Víctor que la entiendo, de Víctor Aldama, que es que él vive con miedo, seguro. Y cuando uno vive con miedo, y además a quien tiene en contra es al gobierno, es al poder, es a todas las instituciones que dependan del propio gobierno, que como hemos visto son prácticamente todas, porque procuran que así sea, pues es normal que uno intente cubrirse las espaldas. Y yo creo que Víctor Aldama, cada vez que acude a un medio de comunicación, cada vez que hace una entrevista, realmente es lo que busca, ¿no? Lo que busca es estar constantemente en el ojo público para amenazar, para que si el día de mañana le pase algo, pues realmente a todo el público no se extrañe y entonces un poco el Partido Socialista procure no hacerlo, ¿no? O el gobierno procure no hacerlo. Entonces yo creo que es lo que él intenta. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo creo que en la zona que él reside, que es cerca de Retiro, pues un día pasando con el coche me lo encontré. Él estaba hablando con alguien viendo un coche histórico, ¿no? Estaba enseñándole un coche histórico. Entonces yo ante la duda, en ese momento estaba parada hablando por teléfono, pues me quedé mirando, porque quería descifrar si realmente era él o no era. Rápidamente, en el momento que vio que alguien estaba viendo dentro de un coche, se escondió, se metió en un portal. Es una persona, además, que estuve 20 segundos o 10 segundos. Es una persona que vive realmente observando a su alrededor constantemente, porque yo entiendo que vive amenazado y vive con miedo. Entonces, esa parte la entiendo. Y que por eso a veces se pase de frenada diciendo que sabe más de lo que dice, pues seguro, probablemente esa sea la causa. Hombre, 2 tiros le dieron en el cristal del coche blindado, acordaros, ¿no? Andrés. Tenemos que recordar que en sus inicios todo lo que dijo se cumplió, o sea, que él fue el primero que denunció el tema de Ábalos, Koldo, y al final poco a poco se fue cumpliendo, así que hay que darle cierta credibilidad, sabiendo, por supuesto, que bueno, pues que lea una parte de esa cadena, sobre todo de comunicación con Venezuela, que es lo que se va conociendo en las últimas fechas, que es lo que hacía era enlace con Delcy Zapatero, para esas comunicaciones que no podía ver directamente, encargarse de realizarlas. Así que, bueno, cautela con las informaciones, pero también recordemos que muchas de ellas sí ha acertado. Mario Garcés. Yo ya sabes que he acabado agradeciendo la colaboración de Aldama. Al final me he rendido ya porque había tantas críticas a mi opinión, pero sí que voy a volver a decir siempre lo mismo. Vamos a ver, en primer lugar, Aldama es un delincuente confeso. Desde la perspectiva moral, que a mí me afecta más incluso que la jurídica en sentido estricto, este señor canta porque le han pillado. No canta espontáneamente. Evidentemente se acoge a un derecho desde el punto de vista de la legislación penal, y es que si delata y además descubre determinados hechos delictivos cometidos por otros, evidentemente va a reducir su sanción penal, evidentemente se acoge, pero que nadie me lo plantee como un héroe moral, porque no lo es. No, hombre, eso no. No, pero es que hay gente que lo hace. En redes sociales hay mucha gente que lo hace, porque este país a veces confunde lo que es el principio de la moralidad o la ética pública y personal. Entonces este señor, insisto, es un delincuente confeso. De no haberlo pillado, este señor seguiría con sus fondos, por cierto, multimillonarios, porque este señor estaba expuesto a una sanción penal de casi 20 años de prisión. Entonces yo lo único que digo es muy bien que cantes, lo agradezco mucho, pero que a mí no me busque desde luego ningún amparo, ningún paraguas moral, que no lo tendrá en mí. Sí. Bueno, sí. A mí tengo la posición contraria a don Mario Garcés. Lo sé. Yo quiero docenas de Víctor de Aldama que vayan pillando sobre quién es el que mete la mano en la caja. Eso no me importa nada y que luego les reduzcan a lo que les tengan que reducir. A mí qué más me da. Si trincamos al que mete la mano en la caja, el que hace de correa de transmisión con lo corrupto, pues si está en la cárcel mejor, pero vamos, que no seré yo el que ponga pegas. 42 denuncias por abuso de género y laboral tiene a sus espaldas el PSOE en tan solo 6 meses. En ninguna de ellas ha sido el PSOE el que haya acompañado a la denunciante al Tribunal de Justicia para hacer lo que debe hacer. 42 denuncias por acoso son las que como mínimo ha registrado el Partido Socialista en 6 meses a través del canal interno del partido. El caso Salazar no es un caso aislado entre las filas socialistas. No fue el único. A las denuncias ignoradas por el PSOE contra el favorito de Sánchez para sustituir a Cerdán, le siguió el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro, también el exalcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández.
el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el alcalde de Bardabás, José Carlos Valcárcel, el alcalde de Almusafes y número 2 del Partido Socialista en Valencia, Toni González, o el senador y secretario federal de Estudios y Programas, Javier Izquierdo. Desde el PSOE desoyeron las peticiones de las feministas de llevar a Paco Salazar a la Fiscalía. Y no solo eso. Ferraz mantiene a la mayoría de sus alcaldes acusados de acoso sexual en el cargo. Solo dimitió Francisco Luis Fernández, exalcalde de Belalcázar. Toni González, alcalde de Almusafes, Valencia, sigue en el cargo desde el grupo mixto. José Carlos Valcárcel, alcalde de Bardabás, Orense, tampoco ha dimitido y José Tomé dejó la presidencia de la Diputación de Lugo, pero sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos. 600 mujeres han firmado un documento para pedir a Sánchez que convoque una cumbre para analizar la situación en la que ninguna de estas denuncias por acoso han sido trasladadas públicamente por Ferraz. Todas ellas se han destapado a través de los medios de comunicación. Andrés, ¿cómo ves este asunto? Estaba viendo la última imagen y vamos, con Cerdán y compañía en la foto y estaba... Bueno, pues no me extraña que las mujeres de izquierdas tuvieran esa inquina a los hombres en general, porque estamos viendo que dentro de su partido no había más que babosos, porque son 42 denuncias sin tramitar, además, sin información. El PSOE no ha dicho ni pío de cuál es la resolución de esas 42 denuncias. Tampoco ha hecho caso a las 600 mujeres dentro del partido que le han pedido unas jornadas o reunirse con el presidente del gobierno para hablar de ese falso feminismo de izquierdas que había dentro del Partido Socialista. Y bueno, pues tiene realmente un problema porque poco a poco se le va cayendo las banderas. Y la bandera del feminismo, tanto al PSOE como a Más Madrid con Errejona al frente, se les ha caído completamente. Jimena. Hay algo llamativo aquí, que es que precisamente estando este gobierno ya en la Moncloa, se aprobó una modificación del Código Penal para que las personas jurídicas fueran también responsables de más delitos de los que ya eran, ¿no? Y uno de los que se incluyó era todos los que tenían que ver con el abuso sexual. Es decir, ahora las personas jurídicas, las empresas, las asociaciones, cualquiera que tenga personalidad jurídica, no personas físicas, son además responsables de aquellos abusos sexuales cometidos dentro de su institución, ¿no? Porque al final tiene la obligación de perseguirlos, de investigarlos y demás. Y ahora el Partido Socialista tiene 42 denuncias en su contra. Porque sí, son 42 personas dentro del Partido Socialista. Entonces, yo lo que quiero ver es el cumplimiento del Código Penal en este caso. Yo lo que quiero ver es el Partido Socialista siendo investigado y siendo un acusado también como persona jurídica en este caso. Y creo que no hay nada mejor en esta vida que ser congruente, ¿no? Y ser honesto. Entonces, creo que es la mejor oportunidad que ha tenido el Partido Socialista hasta la fecha para demostrar su congruencia. Tanto que hablan de las mujeres, tanto que han cambiado tantas leyes supuestamente en pro de las mujeres, llega el 8M y se manifiestan los primeros y los que no lo hacemos somos unos fachas, unos nazis, unos sinvergüenzas. Bueno, pues ahora es el momento de demostrarlo. No el 8M con los globos morados y con las manos moradas, los guantes morados. No, no solo eso, sino también demostrarlo ahora diciendo, bueno, pues vamos a acarrear con las consecuencias. Listo. Pues Mario, si quieres vamos un día tú y yo a Fiscalía y proponemos que actúen exigiendo el cumplimiento de este principio legal, ¿no? No, sin duda, pero algo más. Te voy a matizar una cosa, Andrés, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero el Partido Socialista sí que ha hecho algo. El Partido Socialista ha sacado del armario a Adolfo Suárez y a Julio Iglesias. Y cuidado por la gravedad de los hechos. La gravedad de la comparación. ¿Por qué digo esto? Porque mientras los casos que afectan directamente al Partido Socialista son cargos electos o cargos que forman parte de su organización política y donde debería haber una depuración interna de responsabilidades, estamos hablando de un fallecido y de una persona que ya tiene 80 y tantos años por presunta comisión de actividades delictivas que han tenido lugar en las Bahamas. Y además se reúne la ministra de Igualdad con la persona que aparentemente fue agredida por parte de Adolfo Suárez. Y por cierto, una persona que dice que fue agredida continuamente cuando sabía que la agredieron, y lo digo claramente, es que yo estoy muy harto. Si te agreden el primer día, no vuelves. Y estuvo volviendo durante 2 años a ese despacho. Yo soy muy amigo de la familia Suárez. Me parece, de verdad, de una gravedad
que utilicen, que saquen del armario determinadas situaciones que no se pueden contrastar ahora mismo, que no hay vía de defensa porque está fallecido la persona que se le está contando este tipo de cosas. Y en segundo lugar, lo de Julio Iglesias, que no justificaré yo su carácter salaz, nunca lo he justificado. Y ha habido gestos que no me han gustado absolutamente nada, me parecen despreciables. Pero que se intente juzgar a Julio Iglesias respecto a unos posibles delitos que haya podido cometer, ya digo, en el Caribe, me parece una cosa impresentable. Sí, sí. Bueno, hoy se ha constituido la presidencia y la mesa de gobierno de la Asamblea de Extremadura y ha recaído la responsabilidad de dirigirla en Manuel Naharro, que es el jefe del PP en Badajoz. Vox había pedido una vicepresidencia, quería la presidencia de la Asamblea, lo primero. Luego pidió una vicepresidencia y ni lo uno ni lo otro se habrá tenido que conformar, eso sí, con una secretaría, que ha sido lo que, pues al final, después de resuelto esto, ahora hay un plazo de un mes para negociar la investidura de María Guardiola, la anterior presidenta, si es que pues, llegan a buen puerto esas negociaciones, pues tendremos presidencia en Extremadura, y si es que no, pues a lo mejor hasta hay que repetir las elecciones, cosa que ella dijo que no le importaba. Durante, no sé si fue antes del inicio de la campaña electoral o ya inmersos en la campaña electoral. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Andrés. Bueno, al final, a falta de acuerdo, no se ha llegado a tiempo a ese acuerdo entre ambos partidos y lo que se ha impuesto es la aritmética pura. Ha habido votaciones, se ha impuesto el partido mayoritario que ganó casi con el triple de diputados que Vox en este caso. Y bueno, yo creo que tiene que servir de alerta para que continúen las negociaciones, que llegue a buen puerto, que se imponga la responsabilidad, que lleguemos a un acuerdo evidente. Y luego también criticaba mucho Vox hoy el resultado de esas votaciones. También el Partido Popular ha cedido diputados para que tuvieran un miembro en la mesa, porque si no, ese pacto de izquierdas lo habría impedido. Entonces, creo que era el Partido Popular al que le correspondía la presidencia, que para eso es el partido preferido de los extremeños. Y bueno, pues hemos tenido ese guiño con ese afán de continuar negociando y que lleguemos a buen puerto en ese acuerdo, que sea beneficioso para los extremeños por encima de las siglas. Lo veo complicadito, pero bueno. Jimena, ¿algún comentario? Bueno, es que yo tengo una manera de ver la política muy diferente y cada día me doy más cuenta a cómo la ve el resto de la sociedad. Yo creo que tengo una versión un poco utópica, ¿no? Pero ojalá así fuera. Y es que al final creo que uno en ciertos momentos tiene que saber poner al Estado por encima, tiene que saber poner a los ciudadanos por encima, y me da igual por encima de siglas, por encima de colores, por encima de partidos. Y creo que realmente hoy en día no ocurre. Y creo que en la sociedad actual no ocurre y en la política actual no ocurre. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que cuando uno no alcanza un acuerdo para gobernar esté constantemente celebrando elecciones. Creo que no debería ser así, ¿no? Y creo que, a pesar de lo que uno opine, crea, debe renunciar a cosas, debe ceder cosas con tal de poder gobernar. Es verdad que cada uno tenemos nuestras líneas rojas, cada partido tiene sus líneas rojas, cada gobernante puede tener sus líneas rojas y de ahí uno no debe pasar, ahí estoy de acuerdo, pero creo que hay otras cosas, sobre todo egos, que se deben dejar a un lado. Entonces yo no estoy nada de acuerdo con estas palabras de María Guardiola de que, bueno, que si no alcanza un acuerdo, pues que vuelve a repetir elecciones. Creo que no debe ser así, porque al final eso nos cuesta a todos, sobre todo a los extremeños, y creo que no es justo. O sea, que los gobernantes no alcancen un acuerdo, no lo tienen que pagar los extremeños. Entonces creo que ahí esa actitud es la que debe cambiar para poder cambiar la política actual que tenemos. ¿Que es utópico? Quizás, pero de todos depende. No, bueno, utópico no, depende de que pues, el común del político llegue a conclusiones un poco más alejadas del interés y de lo próximo, ¿no, Mario? Bueno, en primer lugar, la gente que nos ve piensa que el reparto de miembros de la mesa, primero no sabe lo que es la mesa. Vamos a decir las cosas claras. A veces los políticos vivimos en una dimensión donde efectivamente la sociedad está en otra dimensión. De empezar, ¿esto para qué sirve? Y sí, bueno, la mesa tiene un papel moderador de los debates a la hora de decidir cuáles son los temas, en función de las mayorías, pero tampoco es mucho más. Por lo tanto, efectivamente, el verdadero debate es cómo llegar a un acuerdo de gobernabilidad donde cada uno pueda dar en común lo que pueden dar, efectivamente.
Yo no voy a defender aquí la posición de Vox, pero todos sabemos, o si no, pues habría que informarse, porque Vox ha votado en contra de la presidencia de este señor. Y no voy a decir nada más. Se llama Manuel Naharro. Conozco a Manuel Naharro, no voy a decir nada más. Porque los mismos ejemplos las mismas exigencias de ejemplaridad que nosotros exigimos, debemos exigirlas también dentro de nuestro partido. Y no digo nada más, y que sean los propios de Vox los que digan por qué han votado o no han querido votar a favor de este señor. Bueno, tengo dos cosas antes de que acabemos. En primer lugar, me ha sorprendido mucho que la hija de Edmundo González Urrutia, que se llama Mariana González, haya denunciado en Caracas la extorsión que ha recibido en alguna embajada, no ha dicho de qué país, y en el arzobispado, eso sí sabemos a qué país pertenece, de Caracas. Dice que esta mujer tiene a su marido, Rafael Tudares, que lleva 1 año en la cárcel del Rodeo, la cárcel de Maduro. No lo ha podido ver hasta hace una semana. 1 año allí, encerrado, enfermo, pero ya no lo podía entrar a ver. Y alguien le ha ido a susurrar a la oreja, oye, vamos a ver, si convencieras a tu padre de que abandonara la política, el padre, insisto, es Edmundo González Urrutia, pues entonces sí, lo liberaríamos, etcétera, y tal. Y eso se llama chantaje, chantaje impropio. Y bueno, pues no me extrañaría nada que pues estuviera ahí mediando a alguien del estilo, no voy a decir que él, del estilo de José Luis Rodríguez Zapatero. No digo que él, porque él ahora no está para muchas mediaciones, pero ese es el tipo de cosas en el que a esto les gustaba estar. Y para terminar con que una obsesión mía, que es que entendáis en el tiempo y el momento histórico en el que nos ha tocado vivir en este país. Bueno, pues llega una patera a Ibiza. Uno de los que vienen en la patera, que viene de un puerto de Argelia, y llega a puerto de Ibiza, trae un caniche. Una perra mestiza de caniche, ahí la veis en la foto, que apenas tiene 3 o 4 meses de vida. Llega allí y con la perrita. Bueno, entonces, pues, sorpresa, ¿qué hacemos con la perrita? La perrita la han mandado a Mallorca para ver qué hacemos con la perrita. Y están, claro, los animalistas histéricos, que hay que dar un reglamento, cómo hay que actuar cuando uno que viene en patera se trae a su animal doméstico. Y eso ya sí que a mí me pone muy nervioso. Jimena, a ti no. Aquí creo que te voy a llevar la contraria, Javier, porque no creo que en este caso haya que regular qué hacemos con los perros que vienen en patera, sino lo que hay que regular es qué hacemos con los perros que llegan de manera ilegal, ¿no? Con los perros que entran al país de manera ilegal, igual que regulamos qué hacemos con un queso fresco que entra en el país fuera de la Unión Europea, igual que con cualquier otro producto fresco, ¿no? Entonces, yo realmente pienso que esto es un tema burocrático y un tema fácilmente solventable. Tenemos perreras, tenemos diferentes lugares donde el perro puede permanecer, ¿no? Lo importante que es que no traiga enfermedades externas, que no traiga enfermedades que no son comunes en la Unión Europea, que nos pueda desatar más enfermedades para nuestros animales aquí. Bueno, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca las opiniones y la presencia de mis invitados en el programa y para que os invite a todos vosotros a ver después de la publicidad el día en 30 minutos. Nos vemos entonces. El día en 30 minutos. Vamos a la tragedia de Adamuz. Las cifras oficiales no siempre son fáciles de entender para el común de los mortales. 42 fallecidos, la última cifra oficial disponible, y 43 denuncias por desaparición. Según la lógica de nuestras autoridades, queda por tanto un desaparecido por ser localizado entre los restos de los trenes. ¿Cómo van los trabajos? Pues a toda marcha, pero
Ahí continúan trabajando a pie de vía, algunos vagones están inmovilizados, pendientes de las pesquisas, por ejemplo en el famoso vagón que fue el primero en descarrilar. Y mañana este trabajo de las grúas y de los que buscan si hay restos humanos entre ese amasijo de hierros podrían verse perjudicados por la llegada de precipitaciones bastante serias a la zona. Sí, esos trabajos de la Guardia Civil continúan en estos momentos muy centrados, esa es la principal hipótesis, en una rotura de la vía. Lo que quieren ahora saber los agentes que están trabajando sobre el terreno es si esa avería fue causa o consecuencia del descarrilamiento. Por eso están en estos momentos estudiando todos los trenes que pasaron por ese tramo. También ese irio que descarriló está siendo objeto de estudio. Se baraja que pudo arrastrar un objeto que hiciera de palanca y provocara que volcaran parte de esos vagones. La investigación apunta que la causa del trágico accidente fue un fallo en la soldadura de la vía y por eso descarriló el tren irio. Pero todas las hipótesis, según el ministro del Interior, están abiertas. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. El fallo humano o el exceso de velocidad han quedado descartados, por lo que el foco está en los aspectos técnicos y materiales del sistema ferroviario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado más de una rotura o alteraciones en la vía. A ver, rotura de carril hay muchas. Cuando el tren descarrila, pues produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros. Y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia, y eso no es menor, es decir, ahí está el quid de la cuestión. En esta imagen, facilitada por la Guardia Civil, se aprecia perfectamente un trozo de raíl desprendido. Esa fractura, según los investigadores, pudo haberla provocado el buggy del tren irio, un elemento mecánico que va debajo de cada coche del tren que hace que rueden, y que pudo haberse enganchado con la aguja de la vía, la que cambia la dirección del tren. Por la recta donde ha ocurrido el fatal accidente pasaron 10 trenes antes, y no fue hasta el 6º vagón del irio, con destino a Madrid, cuando el tren descarrila. Por eso las investigaciones se centran en ese vagón, en el número 6. De hecho, no se va a mover del lugar del accidente. La Guardia Civil lo ha inmovilizado para analizarlo exhaustivamente. Ya se ha completado la inspección del resto de vagones descarrilados, el 7 y el 8, y han autorizado su retirada de las vías. Estas dudas se aclararán con el avance de las diligencias de la Guardia Civil. La investigación judicial continúa. Y la Guardia Civil continúa trabajando en estos momentos en la zona cero, tratando de localizar evidencias que permitan avanzar en la investigación y encontrar restos mortales. En las últimas horas se ha sumado a este dispositivo 2 grúas de 300 y 400 toneladas para levantar los vagones de los 2 trenes siniestrados. Según están informando desde el terreno, habrían empezado por los 2 coches pertenecientes al tren irio, el que descarriló, y seguirán a continuación con la cabecera del Trenalvia. Ya saben que cayó por un terraplén de 4 metros y que ha sido muy difícil acceder a esos restos. Los reyes de España estaban hoy visitando el lugar de la tragedia ferroviaria para agradecer la profesionalidad de los que han actuado allí y la voluntad de todos de arrimar el hombro. Se lo han agradecido personalmente a una docena de los héroes solidarios de esta tragedia. El rey reconocía un fuerte impacto por ese accidente de trenes y la reina Leticia pedía a los españoles no retirar la mirada de la tragedia. Apoyarles, darles cariño y esperar que se recuperen lo antes posible. Lo hemos hecho con el máximo respeto por ellos, por su entorno, por sus familias, pero también con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país. Que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. También el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer.
Bueno, ya hemos conocido que Adif ha decidido limitar a 160 km por hora la velocidad en un tramo del AVE entre Madrid y Barcelona. Este cambio es una medida de precaución tras el reporte de baches por parte de varios maquinistas. La medida afectará a unos 150 kilómetros e incrementará hasta un 50% el tiempo de viaje. Bueno, y al igual que estos maquinistas, muchas de las personas, de los trabajadores habituales de esa línea Madrid-Málaga habían reportado continuos baches y vibraciones en ese trayecto. Es el caso de uno de los desaparecidos después de esa tragedia. Él era tripulante, camarero, formaba parte de esa tripulación, su nombre es Agustín Fadón y hoy su hermana pedía justicia y avisaba del mal estado de la vía. Mi hermano llega, joder, ¿cómo botaba hoy el tren? Dice, he pasado hasta miedo. Me he tenido que agarrar en el dice, no hemos descarrilado de milagro. Que yo no quiero el dinero de nadie. Que a mí ese dinero no me va a recuperar a mi hermano, pero que se haga justicia. Yo lo que quiero es recuperar el cuerpo de mi hermano, pasar página e intentar salir adelante, porque yo ya en esta vida no voy a vivir, voy a sobrevivir. Bueno, que la red ferroviaria sufre de continuos achaques, averías y retrasos, lo cierto es que no se le escapa a nadie. El descarrilamiento del domingo es el más grave de los últimos años, pero no el único. En 2025 tenemos constancia de más de 10 accidentes graves. 4 de ellos son descarrilamientos y 3 son colisiones. La tragedia ocurrida en Adamuz no es un hecho aislado. Desde 2022, Adif ha registrado 20 incidencias en la infraestructura ferroviaria del municipio cordobés. Averías, incidencias técnicas. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura ferroviaria se extiende a todo el país. Así lo refleja el informe anual de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Solo en 2025 se registraron 10 accidentes significativos, 4 descarrilamientos y 3 colisiones. Y lo llamativo es que todos estos incidentes comparten las mismas causas. Errores humanos, sí, pero también deficiencias técnicas y carencias en los sistemas de comunicación y supervisión. La cifra es aún más alarmante si consultamos los informes realizados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Desde 2019 se han notificado más de 110 descarrilamientos en la red ferroviaria española. Ese año, una colisión frontal entre 2 trenes de Renfe en Castellgalí provocó la muerte de una maquinista y dejó un centenar de heridos. En 2020, otro accidente en la Iniesta, Zamora, causó 2 fallecidos. El conductor de un coche cayó a la vía desde un paso elevado y el maquinista del tren lo arrolló. En 2022, una colisión frontal entre un tren de mercancías y uno de media distancia en Milá-Seca dejó 22 heridos, 6 de ellos graves. No todos estos incidentes causaron víctimas mortales, pero sí dejan en evidencia los fallos en la infraestructura y en la gestión operativa. Por lo tanto, con todos estos antecedentes sobre la mesa, todo indica que lo ocurrido en Adamuz era una tragedia anunciada. Vox ha pedido hoy la comparecencia en el Congreso y en el Senado del ministro de Transportes y de Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y también de los presidentes de Renfe y de Adif, con el elemento clave que es el accidente ferroviario de Adamuz. Según la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, hay que preguntarse ahora si eso de viajar en España ya no es seguro. A estas horas los españoles se hacen muchísimas preguntas y nosotros también. Si según el Gobierno se han invertido 750 millones de euros en esa línea, ¿cómo es posible que se produjeran estas incidencias en las mismas y que con tal historial después no se adoptaran las medidas preventivas que podían haber evitado un accidente como el de ahora? Anunciamos que ya hemos registrado en el Congreso la comparecencia del ministro de Transportes. Lo primero son las víctimas y sus familias. Esa es la prioridad, desde luego. Por eso hay que preguntarse qué está pasando. No es normal que se escuche a las familias que están desinformadas, por muy difícil que sea el rescate, que escuchemos a los familiares hablar de que los profesionales de la alta velocidad, de los trenes de alta velocidad, iban a trabajar con miedo por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras. Eso no es de recibo en un país moderno que presume de los trenes de alta velocidad.
Si quieren les pongo algún ejemplo. Siempre el dueño de la infraestructura es el que tiene que apechar con la responsabilidad del accidente. Lo vimos con el ascensor da Gloria en Lisboa, 16 muertos. Horas después dimitía el presidente de la compañía propietaria de la infraestructura. O si quieren el caso griego, bien parecido a lo que ha pasado aquí, descarrilamiento y choque de 2 trenes, 36 muertos. Y el ministro de Transportes, por ser el dueño de la instalación, Kostas Karamanlis, dimitía en horas. Aquí el responsable de la infraestructura, el dueño, dice que este es un accidente extraño. Y aquí, francamente, todo lo extraño lo pone la Administración Central. Todos miramos con angustia la lista de cadáveres. Es crear una confusión absolutamente absurda. Hablar de 43 fallecidos, pero 42, pero están desaparecidos, pero no fallecidos. Oiga, explique las cosas con toda claridad y que la gente entienda que son los cadáveres y las denuncias por desaparición. Muchos puede que hayan pensado en las últimas horas que podíamos llegar hasta más de 80 cadáveres. Y no, aquí lo que ocurre es que queda uno por ser hallado. Mira cómo cambia el cuento. ¿Cómo ha sido todo? Pues todo ha sido muy cruel para esta sociedad española en la que hay gente que dice que no le informan sobre si vive o no un familiar directo. Si al final se trata, como parece, de un fallo en el mantenimiento o en la renovación de las vías, lo lógico es que los españoles quieran dimisiones, como en Portugal o como en Grecia. Eso, y que se investigue el concurso de adjudicación de las obras en plena era Ábalos, porque una de las empresas que recibió el concurso de renovación de las vías de ese tramo donde se produjo el accidente tenía a sueldo de 6.000 euros al mes a Koldo García hasta que le detuvieron. Continúa la investigación sobre lo ocurrido en Adamuz. Mientras tanto, sale a la luz que Adif en 2023 encargó renovar la infraestructura ferroviaria de la zona y dispuso un pliego de condiciones particulares para la contratación de obras mediante procedimiento abierto. El objeto de este contrato era la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos, en su fase 2, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las obras englobaban los trabajos necesarios para la renovación de escapes, desvíos y aparatos de dilatación por el estado de los materiales. El gobierno encargó a una empresa de la trama Koldo la renovación del tramo de Adamuz por 61 millones. Adif adjudicó obras en la línea Madrid-Sevilla a una empresa que contrató a Koldo García. ADVI es la constructora sevillana que participaba en la Unión Temporal de Empresas. Su presidente, Manuel Contreras Caro, ha participado en muchos contratos con el Ministerio de Transportes. Y en el año 2023 la compañía contrató a Koldo García y a su mujer como consultores por 6.000 euros al mes. El último contrato para la mejora de infraestructuras en el tramo donde se produjo el accidente tenía un presupuesto de 50 millones de euros sin IVA, y no es la primera vez que se producen incidencias en ese tramo. Como publica The Objective, la Guardia Civil está investigando la posibilidad de que las empresas involucradas pudieran haber abaratado costes de producción, materiales y suministros para abaratar fases de las obras adjudicadas. La UCO sostiene que durante esos años se detectó una posible trama para amañar concursos de obra pública. En ella habrían participado empresas constructoras con apoyo de cargos del Ministerio, Adif y Carreteras. El empresario Víctor de Aldama ha respaldado esta versión ante el Supremo, aportando pruebas de los encuentros entre él mismo y el presidente de ADVI. Además, Óscar Puente suprimió la unidad de emergencias encargada de la prevención y seguridad de infraestructuras. Así se publicó en el BOE en julio de 2025. Transportes reorganizó los departamentos ministeriales. Cambió la unidad por un observatorio. Queda suprimida la unidad de emergencias, seguridad y gestión de crisis, con rango de subdirección general. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas en lo sucesivo al Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte, que asume sus competencias. La unidad extinta mantenía reuniones mensuales con Adif para poner el foco en los puntos más peligrosos de la red ferroviaria. La exmujer de Koldo García asegura que el Partido Socialista siempre paga en efectivo, pero lo hace con justificante. Patricia Auriz ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional por el caso Mascarillas, donde ha negado que su incremento patrimonial estuviese ligado a cualquier origen ilegal o a la compra de material sanitario. Sobre los WhatsApps en los que hablaba de Koldo García, de
varias cosas relacionadas con la trama. Se referían, entre otros asuntos, a los billetes de 500 euros como chistorras. Hoy ha dicho que no se reconoce y que esa no es su manera de hablar a través de este servicio de mensajería. También ha señalado que en su casa vio alguna vez algún billete de 500 euros, pero que no era lo habitual. Uriz ha cedido hoy al tribunal, una vez más, con la cara tapada y con peluca. Solo ha respondido a las preguntas de su abogado, que, por cierto, comparte con el que fuera su marido, Koldo García. Víctor de Aldama, el comisionista y testigo de cargo de la corrupción del PSOE, vuelve a retar al gobierno y hoy lo hace diciendo que van a salir cosas nuevas, que queda mucho por salir de las personas que ya están imputadas, involucradas en casos de corrupción, e incluso quizá algún nombre nuevo de personas que no están imputadas hasta la fecha. El empresario Aldama, objeto de varias investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción, ha advertido que tiene en su poder nueva información que afectará y complicará las cosas, entre otras personas, alguno que está en algún ministerio de Pedro Sánchez. Queda mucho por salir. ¿Van a salir nuevos nombres que todavía no están? Nuevos nombres no, yo creo que van a salir cosas nuevas de gente que ya hay involucrada, pero nuevos nombres como yo creo que de lo que hay no va a salir, quiere decir, no va a salir, que van a salir nombres de ministros, obviamente van a salir. Si te refieres a gente que no está imputada, van a salir, pero bueno, irán saliendo cosas. Y empieza la cuenta atrás en Extremadura para formar gobierno o ir a elecciones. Hoy se ha conformado la Asamblea Autonómica, donde ha resultado elegido un presidente del Partido Popular ante la falta de acuerdo con Vox. María Guardiola tiene ahora que intentar la investidura antes del 19 de febrero, esa es la fecha a tope. Si no consigue los votos suficientes, habría nuevas elecciones en Extremadura que serían en el próximo mes de junio. El temporal Harry está descargando con fuerza en Cataluña. Tanto es así que Protección Civil ha pedido a las tiendas próximas al río Oñar, en la ciudad de Gerona, que cierren, y a los vecinos que viven en los bajos que suban a las plantas superiores ante una situación de incertidumbre y de riesgo de desborde de este río. Por otro lado, los bomberos siguen buscando a un hombre, también en Gerona, en Palau Sator, que habría sido arrastrado por el agua en una riera cuando estaba dentro de su vehículo. Bueno. Y así han despedido los maquinistas de Renfe a Pablo, su particular homenaje al joven maquinista de Alcorcón que conducía el Albia, que ha muerto tras el descarrilamiento. Tras 5 minutos de silencio, el sector ferroviario ha querido hacer sonar su bocina, todo un gesto simbólico que muestra su conmoción tras lo ocurrido. Lo cierto es que los gestos de respeto se han multiplicado y por todo el país. Estas imágenes que ven son de Renfe. Hoy todos los trabajadores han sido convocados a las 12 de la mañana a 1 minuto de silencio. También las banderas del Senado aquí en Madrid han ondeado a media asta en solidaridad con las víctimas de Adamuz. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y sobre todo a los que sigan con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos aquí con toda la información y se quedan como cada noche con Sandro Meco. Hasta mañana.